Francisco Calixto Giampietri, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo A ver, estás? ¿cómo interpreta usted esta ley aprobada en el Congreso? Porque hemos escuchado en la nota posiciones a favor y en contra, y de hecho el presidente de ese grupo decía, esta no es una ley de impunidad, era lo primero que decía al iniciar el debate. Todo lo contrario, busca otorgar y darles justicia a militares, a policías procesados durante muchos años en que no haya pues un proceso célere, ¿no?, antes del 2000. Bueno, lo que pasa es que lo que ha venido sucediendo en el Perú es que en este proceso de juzgar los supuestos crímenes de lesa humanidad que se cometieron antes del año 2002, estamos errados en el concepto, porque antes del año del 2002 en el Perú no existía la legislación en el crimen de lesa humanidad. Esto se establece a través de la firma y la puesta en ejecución del Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma claramente dice que entra en vigencia, para el caso del Perú, el 1 de julio del 2002. Y este mismo estatuto establece, en su artículo 11, que tiene 2 numerales, que únicamente un Estado puede enjuiciar a personas por delitos de lesa humanidad a partir de la entrada en vigor del estatuto en el Estado que lo está poniendo en ejecución. En el caso del Perú, hay una cronología clara. Este estatuto fue firmado el 7 de diciembre del año 2000 y a partir de ahí fue a través de la ratificación, se depositó en la ONU, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y entró en vigor recién a partir del 1 de julio del 2012. Entonces, pero fue también claro, ya que habla de tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalarle al Estado peruano que no podían otorgar amnistías a personas que estuvieran siendo procesadas por delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. De hecho, en los 90 sanciona al Estado peruano porque Alberto Fujimori decide otorgar amnistía a algunos militares y policías por casos vinculados a Barrios Altos y La Cantuta. Sí, pero antes del año 2002 tenemos que tener claro de que esa figura de delitos de lesa humanidad no existía en la legislación peruana. Y entonces, y nuestra Constitución también es clara en el artículo 2, inciso 2, que dice que nadie puede ser juzgado por delitos que no están debidamente tipificados en el momento que se han cometido. Entonces, si no existía esa ley en el Perú, ese delito, mal haríamos en aplicárselo a personas que cometieron delitos en su momento, pero no estaban dentro de este concepto de lesa humanidad. También que en aquella oportunidad las fuerzas militares, policiales, no eran abiertas a dar toda esta información. No fue sencillo para la Fiscalía poder iniciar procesos de investigación, por eso es que también se tomó bastante tiempo en algunos casos. En otros vale decir que hay mucha carga procesal y que, en fin, los casos en el país en general demoran muchísimo. Pero dicho eso, todavía hay casos que están siendo juzgados, que están siendo procesados. ¿Cómo quedarían las víctimas si es que se les otorga amnistía a estas personas? Si es que el Estado decide olvidar que estas personas habrían cometido delitos. A ver, tenemos que entender de que este problema no está afectando solamente una parte, está afectando a ambos lados, ¿no es cierto? Hay familias, hay gente detrás de esto que ha sido acusado por delitos que no existían y que no solamente ellos, sino sus familias están siendo sometidas a atravesar un calvario constante. En el caso del Frontón, por ejemplo, que dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional del Perú ha determinado que en el caso de Frontón no ha habido delito de lesa humanidad. Sin embargo, han pasado 40 años y la gente sigue enjuiciada por esto. Hay gente que ha muerto enjuiciada y ¿cómo quedan las familias de todas estas personas? Entonces, yo creo que ya es el momento de poner una ley de punto final. Yo le pondría un nombre de punto final y terminar y cerrar este evento. Pero cerrar para aquellas personas que están siendo procesadas y juzgadas. Pero insisto, ¿cómo quedan aquellos que sus familiares fueron violados, asesinados y que sienten que el Estado, después de 20 o 30 años, no les ha dado ni una pizca de justicia? Y le pido que escuchemos a 2 abogados que hemos consultado. Por un lado, a Jorge del Castillo, político del APRA y que también tiene mucha experiencia en este tema. Y hemos consultado también al doctor Caro. Posiciones distintas respecto a este mismo tema. Los escuchamos.
sería una ley que seguramente sería cuestionada primero a nivel del Tribunal Constitucional y eventualmente ante el sistema interamericano. Es una ley de impunidad porque esto forma parte, digamos, de una práctica internacional en contra de la persecución y sanción de crímenes contra los derechos humanos. La amnistía implica el olvido del hecho. Pero incluso si fueran personas que tienen una condena, como el caso del señor Urresti, por ejemplo, lo que pasaría es que tendría que dejarse sin efecto la pena. Desaparecería la pena, desaparecería la obligación del pago de la reparación civil y saldrían en libertad. Me parece que es importante porque también es un abuso que diversos elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que combatieron el terrorismo con enorme sacrificio de sus propias vidas, de su patrimonio, de sus familias, resulten ahora enjuiciados en procesos de nunca acabar, procesos que duran 30 años, 35 años, 40 años. Eso no es correcto, eso es acabar con la vida de personas que han servido al país. Puede haber excesos, no tengo ninguna duda, en algunos casos, pero de allí a mantenerlos en procesos interminables, yo creo que hay una distancia y me parece bien que una ley de amnistía termine eso. Claro, una amnistía hace que se olvide todo, ¿no? Desaparece la pena, la obligación del pago, la reparación civil, absolutamente todo. ¿No sería, en tal caso, digamos, para tratar de encontrar un punto medio en esta situación, hallar otras soluciones, por ejemplo, proponerle al gobierno un indulto, que no es lo mismo que una amnistía? El indulto, digamos, te perdona la condena, te permite que sigas pagando la reparación civil que te impone el Estado, o impulsar leyes que reduzcan los plazos de investigación, que es algo que también entiendo es una queja válida. Bueno, pero el caso de las amnistías, si bien es cierto, borra todo esto, pero a los procesos que están en curso, sin sentencia. Pero a los sentenciados mayores de 80 los libera. Los sentenciados no los alumbra, por decirlo de una forma, el tema de la amnistía. Ahí tendría que entrar un indulto. A los mayores de 80, que son que es un tema que un grupo considerable, que es ¿no? otra figura, ¿no? Los mayores de 80 que todavía siguen, imagínense, más de 80, tiene más de 80 años y esta gente sigue procesada. Bueno, ¿no? pero en Alemania ha habido mayores de 80, 90, incluso sentenciados, pues, por delitos, igual, crímenes de guerra. Así es. Y nadie ha, digamos, levantado ni media ceja por eso. Así es, así es. Pero nadie ha levantado ni media ceja también por toda esta gente que ha sufrido tanto y ha muerto sin llegar a ver justicia en su vida, ¿no? Sí, sí, muy bien. Yo creo que todo esto nace desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que para mí no fue verdad ni tampoco ayudó a reconciliar al Perú, ¿no? Muy bien, yo le agradezco que nos haya acompañado, ha quedado clara la posición y vamos a ver finalmente qué es lo que decide el Congreso. Ya se aprobó en comisión y tiene que pasar ahora al Pleno. Gracias por habernos acompañado.